Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a resolver unos de los ejercicios propuestos en la convocatoria de junio del 2022. Hoy es 10 de junio del 2022. Hace 2 días que se realizaron los exámenes de selectividad, concretamente en la Comunidad Valenciana. En La Rioja se hicieron la semana pasada y en otras comunidades se van realizando esta semana y la próxima. Estamos a 10 de junio, hace una ola de calor en España bastante elevada en toda España y por lo tanto, centrada la ubicación del momento de nuestro mes de junio y de nuestro examen de selectividad, vayamos con la resolución de los ejercicios propuestos. Y dice: en la fabricación del ácido sulfúrico, una de las etapas consiste en transformar SO2 en SO3, según esta reacción. Lo primero que tenemos que hacer, si no nos lo dicen y nos lo dan en el enunciado, es igualar la reacción. Si ponemos, los oxígenos tenemos que hacer, si ponemos un 2 aquí, tendríamos 2 por 2, 4 más 2, 6, luego otro 2 aquí, nos daría 2 por 3, 6 oxígenos, 2 por 2, 4, más 2, 6, 2 azufres, con lo que la tendríamos perfectamente ajustada. Bien, este primer paso, que es importante, nos dice, los datos que nos da es que nos encontramos con un reactor de 150 litros en el que dentro hay aire. Y el aire nos dicen que la composición es el 20% oxígeno y el 80% nitrógeno. La presión total del reactor es de 2 atmósferas y la temperatura es de 125 grados 398 Kelvin. Y el rendimiento de la reacción, que esto va a ser importante a la hora de discurrir lo que va a ocurrir con la respuesta del problema, es del 75%. Bien, iniciemos la reacción. Tenemos una reacción en la que hay 2 reactivos y nos dicen, el dato también nos dice, que introducimos en el reactor 2 moles de SO2. Bien, y la pregunta es, ¿cuántos moles de SO2 y O2 han sobrado y la masa en gramos de SO3 obtenida en dicha reacción con todos sus condicionamientos? Lo primero de todo, la reacción se produce con oxígeno. El oxígeno está en el aire y está en el aire en un 20%. El aire, como tal gas, ocupa, como ocurre todos los gases dentro de un reactor, que se comportan como si estuvieran solos y ocupan todo el volumen determinado. Por lo tanto, el aire ocupa un volumen de 150 litros. Bien, por lo tanto, con estos condicionamientos, porque nosotros lo que nos interesará será saber las moles de oxígeno que tenemos aquí para poder interpretar estequiométricamente la reacción, vayamos a descubrir cuántas moles tenemos de oxígeno. Por la ley de los gases sabemos, con todos estos condicionamientos, que la presión es 2 atmósferas, el reactor son 150 litros, aquí calcularemos la masa de aire por 0,082 por 398, que es 125 más 273. Con esta fórmula, los moles de aire resultan 2 por 150 partido 0,082 por 398. Y eso resulta 9,19 moles. Moles totales de aire, del cual sabemos que el 20% es oxígeno y el 80% es nitrógeno. Y esto resulta que el 20% de 9,19 es 1,838 moles y el 80% de 9,19, que lógicamente es la diferencia, 7,352 moles. Esto es oxígeno y esto es nitrógeno. Por lo tanto, con esta interpretación de todos los datos que nos han dado, digamos, relacionados con los gases,
y el aire es un gas y el oxígeno es un gas, pues acabamos de obtener que tenemos de oxígeno esta cantidad de moles. Por lo tanto, ya podemos poner aquí que tenemos aquí 1,838 moles. Bien, llegado a este punto, nos encontramos ya, una vez realizado este cálculo, que tenemos una reacción que vamos a estudiar estequiométricamente, en el que tenemos datos de los dos reactivos que se producen en la reacción. Lo que os he contado siempre, cuando en una reacción, y vamos a hacer un cálculo estequiométrico, tenemos datos de los dos, normalmente de los dos reactivos, si fueran más se complicaría la cosa, pero en el caso normal de los problemas que nos propondrán, hablaremos siempre de dos reactivos con datos determinados. Siempre la oreja nos tiene que decir que cuando sabemos datos de los dos reactivos en una reacción para hacer un cálculo estequiométrico, siempre tendremos que saber que hay un limitante y uno que sobre o en exceso, y siempre hay que calcularlo para poder seguir con el cálculo estequiométrico. Por lo tanto, vamos a determinar cuál es el limitante y cuál es el que sobra. Vamos a ver, si nosotros tomamos esos 2 moles que tenemos de SO2, estequiométricamente nos dice que 2 moles de SO2 reaccionan con 1 mol de oxígeno, ¿vale? Para que se nos vaya en el factor de conversión. Luego, ¿qué nos da esto? Pues esto da que con 2 moles de SO2, estequiométricamente, obtendremos 2 por 1, 2 partido 2, 2 por 1 partido 2, serán 1 mol de oxígeno. De la reacción estequiométrica, 2 moles de SO2, que es lo que tenemos, y estequiométricamente 2 moles de SO2 reaccionan con 1 mol de O2, luego tanto 2 por 1 partido por 2, se nos van estos moles, nos quedan moles de oxígeno, 1 mol de oxígeno. ¿Y cuántas moles de oxígeno tenemos? 1,838. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros gastando, consumiendo estos 2 moles de SO2, que es todo lo que tenemos de SO2, necesitaremos consumir solo 1 mol de O2, por lo tanto, nos sobra moles de oxígeno. Por lo tanto, claramente está que este es el limitante porque se va a consumir todo, y este es el del exceso, que lo vamos a tener en cuenta, el que nos va a sobrar porque solo vamos a consumir en la reacción 1 mol para cálculos posteriores. Por lo tanto, en este momento, avanzando en el problema, en el ejercicio y en el cálculo estequiométrico, tenemos que acabamos de descubrir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que sobra, limitante y en exceso. Por lo tanto, dicho esto, borraremos la pizarra y seguiremos con el desarrollo del ejercicio. Seguimos con el ejercicio. He borrado la pizarra y he dejado los datos determinados para no perdernos, que teníamos que el limitante era el SO2, que introducíamos inicialmente 2 moles, sin contar en datos como el rendimiento. Estos son los moles que teníamos de oxígeno, con ese volumen de 150 litros y todos los datos y el porcentaje de 20 y 80, y estos eran los moles de nitrógeno por si nos hacen falta para después. Este es el que teóricamente, digamos, se va a consumir del todo porque es el limitante, y de este van a sobrar, pero aquí es donde interviene el rendimiento del 75%. Estos 2 moles, si se gastaran todas, se consumieran todos, la reacción teórica nos daría un rendimiento del 100%. Pero resulta que nos dicen que el rendimiento de la reacción, o sea, el rendimiento en la obtención de SO3, es solo del 75%. Lo único que podemos plantear, aparte que podían haber problemas de otro tipo dentro del reactor, como fugas o alguna circunstancia, digamos, excepcional que haga
que se pierda rendimiento en la reacción, nosotros eso no lo vamos a contar, y nosotros tenemos que discurrir del siguiente modo: si el rendimiento va a ser el 75%, el consumo de los dos reactivos, cada uno en la parte que le toca, va a tener que ser el 75% también, para que con el 75% de los reactivos se obtenga estequiométricamente el 75% del valor real de la reacción que nos piden. Por lo tanto, de estos 2 moles que tenemos de SO2, como solo se consumirá el 75% para obtener el 75% real, pues tendremos, por la proporción, que 100 moles de SO2 nos darán 75%, está bien, sí, 75 moles de SO2. Y esto nos dará 1,5 moles de SO2, que son las que realmente se gastarán de los 2 moles que tenemos, porque, reitero, como la proporción tiene que ser del 75% y no del 100%, luego sobrará el reactivo para que se obtenga el 75%, porque si no sobrará reactivo, se obtendría el 100%. Espero haberme explicado. Por lo tanto, estos 2 moles que inicialmente tenemos y que además es el reactivo limitante, que es el que manda, resulta que de estos solo se van a gastar 1,5 moles. Por lo tanto, ya sabemos que de estos, si inicialmente teníamos 2, menos 1,5, van a sobrar 0,5 moles de SO2, una vez que se produzca la reacción. ¿De acuerdo? De estos 2 moles, solo el 75% se van a gastar. Como inicialmente teníamos 2, esto nos sobrará, porque es el culpable de que la reacción no tenga un rendimiento teórico del 100%. Bien, pues con estos moles reales que se van a gastar de SO2, pues vayamos a ver el oxígeno que nosotros vamos a utilizar, y tendremos que 1,5 moles de SO2, vamos a la estequiometría y nos dice que 2 moles de SO2 reaccionan con 1 mol de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, con estos 1,5 moles que tenemos reales, que son los que van a intervenir, reaccionaremos con 0,75 moles de oxígeno. Por lo tanto, estos son los moles de oxígeno que reaccionarán para que la reacción se obtenga al 75%. Como teníamos inicialmente estos moles que hemos obtenido, teníamos 1,838 menos 0,75, esto nos da 1,088 moles de oxígeno. Reitero, limitante 75%, moles reales que reaccionan. Como teníamos 2, nos sobran estas de SO2. Estas son las que van a actuar en la reacción. Con el oxígeno estequiométricamente reaccionará con estas 0,75 moles. Como teníamos inicialmente 1,838, nos sobrarán, una vez producida la reacción, 1,088 moles de O2. Y ahora al final nos piden la masa en gramos de SO3 obtenido. ¿De dónde tenemos que partir? Otra vez del 1,5, que es el que manda en la reacción. Por lo tanto, tendremos, en este caso concreto, que 1,5 moles de SO2, estequiométricamente nos dicen que 2 moles de SO2 nos dan 2 moles de SO3, según la reacción estequiométrica. Y esto da, lógicamente, esto se va con esto y queda 1,5 moles de SO3. Estos son los moles que se forman reales.
con ya el 75% que nos dicen del rendimiento. Esto, como ya hemos partido del 75% de los reactivos iniciales, que es el SO2, que es el limitante, llegamos al dato de 1,5 moles de SO3 obtenidos realmente en la reacción que nos ocupa. Pero lo que nos piden son, ¿dónde? Aquí está, la masa en gramos del SO3 obtenido. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es pasar estos, 1,5 moles de SO3, la masa molecular del SO3 es 80,1 gramo mol, pues tendremos aquí lo que estamos diciendo, que un mol de SO3 pesará 80,1 gramo mol. Esto se va con esto, es el traspaso de moles a gramos, que sabemos ya muy consabido, y esto nos da 120,15 gramos de SO3, que es el que se obtiene en la reacción. Por lo tanto, hasta aquí tenemos los moles que sobran, aquí están, de SO2, de oxígeno, y los moles que se han formado de SO3. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera apartado A del problema. Vayamos con el segundo apartado. Vayamos con el apartado B del ejercicio correspondiente. El apartado B dice: calcula la presión parcial de cada uno de los gases, todos son gases, y la presión total. Bien, en el apartado A hemos hecho muchas cosas y hemos obtenido muchos datos aparte de los que nos daban, pero realmente lo que más nos interesa es que sabíamos, una vez realizada la reacción, una vez terminada la reacción, los moles que nos sobraban de los reactivos, con las circunstancias que hemos dicho del rendimiento, y los moles formados del gas SO3, y el nitrógeno que teníamos desde el inicio, que me había dejado yo aquí los moles de N2, cuando habíamos calculado con los 150 litros que ocupa el reactor y el aire tiene 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno, los moles de nitrógeno que teníamos. Bueno, pues si sabemos los moles de cada uno de los gases parciales, pues lógicamente, yendo a la fórmula de los gases ideales, como nos queden las presiones parciales, pues tendremos que será nRT partido por V, de cada uno de ellos. Por lo tanto, tendremos, por ejemplo, del SO2, que tendremos que la presión del SO2 será 0,5 moles por 0,082 por 398 partido el volumen, que son 150 litros. Esto vale del SO2 0,109 atmósferas. Del O2, lo mismo, la presión del O2, pero con sus moles, 1,088. 1,088 por 0,082 por 398 partido 150. Y esto da 0,237 atmósferas. Del SO3 tenemos la presión del SO3 con sus moles correspondientes, que es 1,5 por 0,082 por 398 partido 150. Y esto vale 0,326 atmósferas. Y del nitrógeno, la presión del nitrógeno, que son 7,352 las moles, por 0,082 por 398 partido 150, y esto vale 1,6 atmósferas. Bien, estas son las presiones parciales. Si ahora sumamos,
pues tendremos 22, 2 y 3, 5 y 2, 7, 2 y 1, 3 y 3, 6 y 6, 12, salvo error, estas serán las atmósferas de la presión total. Pues bien, hasta aquí la resolución del ejercicio de estequiometría correspondiente a la convocatoria de junio del 2022 de la Comunidad Valenciana. Espero que os sirva, primero, como ejercicio y como, digamos, resolución de problemas para un futuro próximo, incluso para unas convocatorias próximas, pero sobre todo para poder repasar este ejercicio en el caso de que lo hubieras realizado, como hemos dicho hace unos días. En fin, con todo esto, hasta aquí hemos finalizado el vídeo. Espero haber aportado ese granito de arena para esa resolución de esos exámenes tan importantes para vosotros y también para mí, pues es mi objetivo de ayudaros, y por lo tanto, si ha sido así, por favor, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para hacer el canal más grande, que la comunidad crezca y cada vez podamos ayudar a más alumnos de química, de selectividad y de química en general. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.